gracias. Arratsalde-on, que es lo único que sé decir en vasco, o sea, a partir de aquí tendré que cambiar. Y muchísimas gracias tanto a Nora, BBK, como a Ivonne, Mundo Cero, por traernos hasta aquí. Tania, muchísimas gracias por esta introducción. Humanitario, la medicina humanitaria. ¿Qué puede hacer la salud, qué puede hacer la sanidad por la gente que está viviendo, ¿no? Y dejadme que sea un poco controvertido en cuanto al título, ¿no? ¿La sanidad puede generar la paz en un conflicto? No. ¿Los médicos pueden acabar con la violencia de un conflicto? No. Lo que pueden hacer son otras cosas y vamos a intentar, a través de un viaje por diferentes conflictos, intentar ver qué es lo que se puede conseguir. Y sobre todo, mi idea es que podáis entender que la medicina en zonas de conflicto no tiene mucho que ver con la medicina que tenemos aquí. De hecho, es muy diferente. Y es muy diferente, entre otras cosas, porque no se produce en un lugar de estabilidad. Se produce en un lugar donde ha habido una ruptura de equilibrio. Y como diría Tolstoy en como empezaba su novela, decía, todas las familias felices son iguales, las desgraciadas lo es cada una a su manera, los conflictos lo son cada uno a su manera. Y por lo tanto requieren que haya junto a ellos toda una idea de lo que hay detrás. No vale simplemente con el gesto de la medicina, hay que pensar, hay que darle una vuelta y hay que sobre todo entenderse. Ese es el camino de la medicina. ¿Qué puede hacer la medicina? Puede hacer muchas cosas, desde luego puede crear un centro terapéutico para niños, para darles de alimentar, para alimentarles. Puedes atender a los que tienen enfermedades infecciosas, la tuberculosis, por ejemplo, una enfermedad muy expandida y que además las guerras contribuyen a que se expanda más, el sarampión, la polio, en fin, toda una serie de enfermedades a las que, lógicamente, hay que tratar, mucha cirugía de guerra, mucha salud mental. Todo esto lo puede hacer la medicina. No quiere decir que lo haga todo en todos lados y que, por lo tanto, hay que empezar. Lo que importa es que se empiece a pensar en un contexto, porque hay muchísimos obstáculos. La medicina en zonas de conflicto no es una medicina fácil. Para empezar, no hay los medicamentos que tenemos aquí. O son muy caros o no están disponibles. No hay tampoco la capacidad clínica que tenemos aquí. No hay centros de salud, no hay hospitales creados, muchas veces hay que trabajar en medio de zonas de contexto de conflicto y además en zonas selváticas y por lo tanto tiene una serie de problemas también logísticos, ¿no? De llegada, de poder acceder a toda esta población. Pero tiene también otras dificultades, muchas veces el idioma. Vas a lugares en donde el idioma no es el que podemos compartir y dialogar con la gente, con los que quieres ayudar y por lo tanto tienes que entender para saber qué es lo que puedes hacer, ¿no? Y además están una serie de valores. Nuestros valores no son universales. Hay gente que tiene unos valores, gente que tiene otros valores y hay además unas reacciones sociales que son diferentes. Mirad, nosotros, y os pongo la primera escala del viaje que vamos a hacer en estos 14 minutos más o menos, o 13 que deben quedarme, me han dicho que me apuntarán, o sea que no os preocupéis. La gran ventaja de hablar primero es que no están tan pendientes del tiempo, pero yo en 15 minutos intentaré explicarlo todo. Aparte, después subirá todo el nivel, o sea que no os preocupéis. En todo caso, lo que os decía, primera escala del viaje, el ébola. Habéis oído hablar del ébola, una enfermedad hoy que conocemos bastante bien. En el año 95 prácticamente desconocíamos todo del ébola. Era un virus, sabíamos que era una enfermedad que producía unas fiebres hemorrágicas, que sangraba a la gente y lo que sabíamos es que prácticamente todos morían. Todo el que se contagiaba moría. ¿Y qué hicimos? Fue empezar a observar. Veníamos del genocidio de Ruanda y por lo tanto habíamos pasado a Congo con todo el éxodo de millones de personas que habían pasado a la República, a Zaire entonces, República Democrática del Congo ahora. Y hubo un brote de cólera, un brote rural, una enfermedad de la que nadie se ocupaba, no había medicamentos, no había tratamientos, no había vacunas, no había absolutamente nada. Lo único que sabíamos es que había mucho contagio, que era muy contagiosa. Y entonces empezamos a pensar hay que cambiar la forma en la que se está tratando esta enfermedad. Lo primero, ver, entender, escuchar. Y dijimos aquí hay que eliminar dos cosas. Una, meter pacientes en hospitales porque contagian y por lo tanto estamos contagiando a otra gente. Segundo, hay que evitar funerales. Tema socialmente complejo. ¿Por qué? Porque los funerales en la zona de Congo, en esas zonas de Congo, pues la gente abraza el cadáver y ahí también había contagio, porque todavía queda la sudoración que transmitía la enfermedad. Bien, si no podemos hacer nada, ¿qué hacemos? Ahora os parecerá muy normal, porque hemos vivido todos un confinamiento, pero empezamos los confinamientos en Congo. Hicimos unas naves para poder confinar a la gente y nuestros médicos se vestían con el traje de astronauta, que ahora ya todos conocéis, entonces era una cosa muy rara, tardaban 45 minutos en vestirse. ¿Y qué ocurrió? Que por las tardes nos venían a tirar piedras, querían que nos fuéramos y no entendíamos nada. Decían, pues hemos venido a cuidar a esta gente, hemos venido a tratar a esta gente. No habíamos hablado con la población y lo que entendían es
se nos llevan a gente de las casas, los meten en unas unidades, deben estar ensayando, vete a saber qué, solo entran unos astronautas y los devuelven cadáveres. Hasta que logramos entender todo esto, pasó tiempo. Hasta que logramos entender todo eso y empezar a pensar que la solución estaba en la comunidad, no en nosotros, y empezamos a hablar y decir, bueno, pues que 2 familiares puedan entrar también con esos trajes, la cosa no mejoró mucho. Por lo tanto, lo primero que os quiero decir es que esta medicina humanitaria no tiene sentido si no tienes la idea de que tus principios no son necesariamente los principios de otros. Nosotros vivimos en un mundo hipercomunicado, pero hay gente que no vive en ese mundo y por lo tanto no tiene por qué entender. Imaginaros un confinamiento en una zona absolutamente rural de Congo. La damos por hecha nosotros aquí, allá en cambio no entendían nada. Y es lógico. Por lo tanto, hay que tener en cuenta toda esta serie de problemas. La medicina en estos contextos no es únicamente una cuestión técnica. Hay que tomar decisiones. Hay muchas veces que tomar decisiones de manera muy rápida, porque los conflictos aparecen de forma rápida en la urgencia y no siempre esas decisiones van a ser buenas. Como yo digo muchas veces, cuando tú asumes riesgo tienes que asumir la posibilidad de equivocarte. Fijaros, en esta segunda etapa del viaje lo vais a recordar mejor, que fue la invasión americana en Irak en el año 2002. En ese momento nosotros tuvimos una enorme certeza que era no va a haber refugiados. No creemos que haya muchos refugiados. Habíamos estado intentando trabajar con el régimen de Saddam Hussein durante 10 años y sabíamos que aproximadamente, doy cifras gruesas y eso si lo comprobáramos a lo mejor no es exactamente así, pero sabíamos que 1 de cada 4 personas más o menos estaba financiada por el Ministerio de Interior en el país, cobraba, tenía. Y eso significa que en cada casa hay un espía. En cada lugar donde te sientas hay alguien que va a reportar lo que haces. Y por lo tanto lo que dijimos es, no va a haber un éxodo masivo, no puede haber, no les van a dejar salir. Por lo tanto, tenemos que tomar una decisión diferente. Y esa decisión diferente parte del análisis de dónde estamos, con quién estamos trabajando y a quién queremos atender. Habíamos salido muy rápido de Afganistán en el 2001 y habíamos decidido, cuando los talibán nos aseguraron que con la invasión americana pues, que ya no éramos bienvenidos, y lo que dijimos es no, si de verdad queremos ser útiles a la población que va a sufrir las peores consecuencias, lo que tendríamos que hacer es entrar en los hospitales. Y nuestra opción fue esa. Nos metimos en hospitales en Basora, en Bagdad, con equipos técnicos, con equipos médicos, con cirujanos, con internistas, con anestesistas. Y llevamos un equipo de muchísimo riesgo. Fue una decisión probablemente de las de más riesgo que hemos tomado, personalmente de las que quizás más riesgo he tomado yo en mi vida. Decidimos meternos con un equipo, aproximadamente unas 30 personas, en 4 hospitales. ¿Y qué ocurrió? Pues que efectivamente tuvimos acceso a las víctimas. Por lo tanto, habíamos acertado. Y sin embargo, unas declaraciones desafortunadas o interesadas, esto ya depende de quién lo mire, de Tony Blair, que entonces era uno de los, de los que apoyaba la invasión de Irak junto con Bush, diciendo que las ONGs eran la parte estratégica de la invasión que se encargaría de las vidas humanas. Inmediatamente pasamos a ser espías. Para el régimen de Saddam Hussein, nosotros éramos una parte de la invasión militar. Nadie se había dado cuenta de que lo que estaba cometiendo era cargarse lo que significa la medicina humanitaria. Y sin embargo fue así. El resultado fue 15 de nuestras personas, 15 personas de nuestro equipo, pasaron a ser retenidos debajo de los antiaéreos por si acaso los aniquilaba la Fuerza Aérea Americana y por lo tanto serían las primeras víctimas. Luego perdimos la capacidad de lo que se llama la independencia y la neutralidad. Nos percibían como médicos que estábamos allá por un interés político dentro de ese conflicto. Luego, es importante mantener esta idea, voy mirando el reloj, no vaya a ser que me pase demasiado, es importante mantener esta idea porque nosotros no actuamos en un vacío. Nosotros no actuamos en un vacío político, actuamos en un vacío en lo que significa la gobernanza para la gente que está viviendo allá. Pero tenemos que analizar, nuestros médicos tienen que ser capaces de quitarse la bata y mirar qué está pasando. Si no, esa medicina no sirve absolutamente para nada. Siempre tenemos que tomar opciones. Muchas veces tenemos que tomar opciones que para nosotros son difíciles. Por ejemplo, en Sudán, en medio de una hambruna tremenda, lo lógico sería decir, vamos a ir a darle comer a los niños. Pero ojo, quien sustenta la sociedad son los ancianos. Si los ancianos mueren, estás desestructurando su comunidad y por lo tanto tampoco distribuirás a los niños porque se va a desestructurar la propia sociedad. Luego tienes que cambiar un poco la perspectiva de lo que hace esa salud, ¿no?
Voy a ir acabando porque ya me han lanzado la primera señal de alerta. Y como os decía, quitarse la bata significa varias cosas. La primera, poder apuntar con el dedo. ¿Poder apuntar a quién? A los que son responsables. Y decir, cuidado, tienes una responsabilidad aquí. Nosotros, los humanitarios, no somos pacifistas, somos pacíficos. Pacifistas es otra cosa. Un proyecto de paz es un proyecto muy político, como sucedió en Angola en el año 2003, donde se decidió, para apoyar un proceso de paz, apoyar a las fuerzas del gobierno. Lo malo es que había 500.000 de niños en las fuerzas del otro lado y nadie les daba nada, porque la comunidad internacional había decidido que la paz estaba por encima de la vida de ellos, ¿no? Y ahí es donde tienes la certeza de que realmente la ayuda humanitaria tiene un valor, que es que esos niños que de otra manera no van a vivir, cuando haya la paz, puedan decir yo también quiero construir el futuro de este país, ¿no? Voy a reducir un poquito mi intervención para también dejar claro que la medicina puede hacer muchísimo. De hecho, es probablemente una de las estrategias que más puede hacer, creando una cosa que se llama espacios humanitarios. Esa es la paz que nosotros construimos. Es decir, un espacio donde podamos dialogar con las víctimas, de tú a tú, sin intermediarios, donde podamos evaluar qué es lo que necesitan, donde podamos decir, dentro de vuestras necesidades creemos que lo que podemos hacer es esto, donde podamos evaluar que nuestra ayuda les llega. Y no solo que les llega, sino que además no es descontrolada o no es utilizada por los que de alguna manera están promocionando el conflicto, ¿no? Por lo tanto, hay muchísimo campo en el que lo que decimos es tenemos un espacio de paz dentro de lo que significa la barbarie del conflicto. Y esa es la labor de la medicina. La medicina es la herramienta, no es el objetivo. El objetivo es saber que podemos crear un lugar donde ellos puedan estar tranquilos. Porque luego vendrá un día en que vendrá la paz y entonces ellos serán los que tomen esa responsabilidad. Mirad, lo último que me gustaría que saliera de aquí, de la medicina y de lo que significa la intervención en conflictos, es que os llevarais la idea de que somos héroes, que muchas veces nos lo dicen, no, sois héroes, no, héroes nada. Somos tan egoístas como cualquiera que esté en cualquier trabajo que haya en el mundo. Al revés, yo os diría que tenemos, tenemos unos privilegios que de otra forma no podríamos tener. Podemos conocer a gente y dialogar con ellos, gente que no habíamos conocido un día antes, y estamos compartiendo lo más íntimo de una vida y lo más íntimo de un futuro. Podemos compartir que las decisiones que se toman lejos, nosotros podemos ayudarles a llevarlas y apuntar con el dedo para que tomen sus responsabilidades y para que no actúen de una manera impunemente. Podemos, sobre todo, negociar y conocer puntos de vista completamente diferentes, de tal forma que cuando venimos pues, tenemos una capacidad y una visión crítica que nos lleva a pensar el mundo de otra manera, completamente diferente. Alguien dice, pero claro, entonces económicamente perjudica tu carrera. Probablemente hay algún momento en el que tienes que tomar la decisión de decir, bueno, no voy a ganar tanto como ganaba, pero en cambio tienes un retorno enormemente inmenso. Un retorno que significa entender el mundo de una manera, entender que las personas estamos muy por encima de las fronteras, muy por encima de todas las creencias y que somos personas y que por lo tanto no estamos hechas para sufrir y que ahí les podemos ayudar, podemos ayudarnos entre nosotros, ¿no? Y a partir de ahí tenemos la mejor de todas las recompensas. Durante la guerra, construimos espacios de paz, construimos lugares donde la gente se siente tranquila mientras está pasando la barbarie que está pasando. Y cuando acaba la guerra, viene la mejor de las recompensas, que es que adquiere valor la vida. Le das todo el sentido, a la tuya personalmente, pero sobre todo a las de ellos que han pasado ese periodo, que han tenido una ayuda y que pueden salir adelante. Eskerrik asko.